Hola amigos y bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar acerca del Mercurio retrógrado en Sagitario que está teniendo lugar en el momento que grabo esto. Esta retrogradación comenzó, bueno, dependiendo del lugar, el 27 de noviembre, hace un par de días, y va a terminar alrededor del 14 de diciembre, de vuelta, dependiendo del lugar. Puede que en algunos lugares sea el 15, puede que en otros sea el 13, no sé. Pero bueno, normalmente yo no hablo mucho de cada Mercurio retrógrado porque ya hice un video acerca del Mercurio retrógrado en general, cómo funciona el Mercurio retrógrado, qué hay de cierto, qué hay de mito con los Mercurios retrógrados. Y bueno, es decir, es como que ese video es el video, digamos, que yo recomiendo ver cada vez que hay un Mercurio retrógrado. Ahora, en esta ocasión en especial, Mercurio está retrógrado en Sagitario y esto no es una gran noticia porque, como ya lo dije varias veces, Mercurio está en detrimento en Sagitario. Es decir, Mercurio es el planeta que rige Géminis, el signo opuesto, por lo tanto está en caída en Sagitario. Y se da un caso bastante interesante, que es que Géminis, Géminis, que es el signo regido por Mercurio, está transitando por ahí Júpiter, que Júpiter es el regente de Sagitario, ¿no? Entonces Júpiter está en la casa de Mercurio y Mercurio está en la casa de Júpiter, ¿no? Como dirían los antiguos. Entonces lo que tenemos es dos planetas en recepción mutua, ¿no? Es lo que antiguamente se llamaban planetas en recepción mutua. Se sigue llamando planetas en recepción mutua. Y lo que se supone que ocurre cuando hay planetas en recepción mutua es que los planetas es como que se exaltan en forma, digamos, indirecta, ¿no? Es decir, entonces se podría decir, bueno, Mercurio funciona mal en Sagitario, después vamos a explicar por qué. Pero bueno, al estar Mercurio en la casa de Júpiter y Júpiter en la casa de Mercurio, es que como que cada uno es huésped del otro, así lo explicaban un poco los astrólogos antiguos, entonces tienen como una dignidad indirecta, una dignidad secundaria. Ahora, yo he discutido mucho esto con otros astrólogos o con otros aficionados a la astrología, porque si bien es cierto que la teoría es esta, yo lo que he visto es que esto funciona mejor cuando los planetas están en signos peregrinos o en signos donde no están en caída, ¿no? Es decir, el gran ejemplo de esto ocurre entre Venus y Marte, por ejemplo, en la carta de Javier Milei, el presidente argentino, ¿no? El presidente argentino sabemos que tiene Marte en Libra, en la clase de Venus, por lo tanto está en detrimento, y Venus en Escorpio, que es un signo regido por Marte y por lo tanto también está en detrimento, ¿no? Es decir, Marte está en detrimento en los dos signos regidos por Venus, ¿no? Que son Tauro y Libra, y Venus está en detrimento en los dos signos regidos por Marte, que son Aries y Escorpio, ¿no? Entonces yo decía, cuando veía la carta de Javier Milei, ya hace un año y pico, cuando Milei ganó las PASO en Argentina en agosto del 2023, que bueno, que tiene mal puesto Marte y mal puesto Venus, ¿no? Y algunos astrólogos se apresuraron a decirme, bueno, pero está en recepción mutua, entonces funcionan bien. Y yo decía, no funcionan bien, porque están ambos en caída o están ambos en exilio, entonces digamos, esta recepción mutua de alguna manera puede aligerar un poco las consecuencias, no hacerlo tan tremenda la cuestión de que los planetas funcionan mal. Puede hacerlo funcionar no tan mal, pero no los puede hacer funcionar bien, ¿no? Y no estoy hablando particularmente de la carta de Milei, estoy hablando de todos los casos. A ver, quiero que se entienda. Cada vez que Marte y Venus están en recepción mutua es porque cada uno de ellos está en la casa del otro, entonces por lo tanto ambos están en detrimento, ¿se entiende? Y lo mismo ocurre con Júpiter y Mercurio, ¿no? Es decir, Mercurio está en caída o en detrimento, en exilio, en Sagitario y en Piscis, que son los dos signos regidos por Júpiter, ¿no? Y Júpiter está en caída o en detrimento o en exilio, en exilio, no en caída, en Géminis y en Virgo, que son los dos signos regidos por Mercurio, ¿no? Entonces cada vez que hay una recepción mutua entre Marte y Venus o Júpiter y Mercurio, lo que tenemos es una recepción mutua entre dos planetas que están cada uno en detrimento. Entonces eso no puede ser bueno, puede aligerar un poco el hecho de que esté en detrimento.
Es decir, si Júpiter no estuviera en Géminis, el Mercurio en Sagitario actuaría de alguna manera peor o haría un poco más de daño. No hace tanto daño, pero no llega a funcionar bien o mucho menos a estar exaltado. Por lo menos es lo que creo yo. Hay otros astrólogos, ya les digo, que observan algo diferente. Pero bueno, yo lo digo con respecto, fíjense en la carta de Javier Milei. Si esto funcionara bien, Javier Milei tendría que ser una persona que digamos que sería súper, digamos, tendría unas relaciones humanas bárbaras, se llevaría bien con todo el mundo, y no es así, es una persona que se vive peleando con todo el mundo, ¿no? Es cierto que el Venus de él tiene otros problemas y el Marte de él también tiene otras cuestiones. El Venus de él está en oposición al Saturno en Tauro, y eso. No quiero hablar de Javier Milei porque es una apreciación, digamos, muy local y digamos, y cada vez que uno toca un ejemplo de la política, la gente se pone a favor o en contra, y no quiero, digamos, exaltar los ánimos con algo. Estoy dando un ejemplo astrológico nada más. Pero bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Bueno, estoy diciendo que el Mercurio en Sagitario funciona mal, digamos, es un Mercurio que no funciona bien. Y bueno, en este caso, aunque esté Júpiter en Géminis, eso aligera un poco, bueno, aminora un poco los daños que puede provocar o lo mal que puede funcionar el Mercurio, pero eso no significa que va a empezar a funcionar bien, ¿no? Creo que quedó claro. Ahora, vamos un poco a algo, esto ya lo dije en otros videos, pero lo voy a repetir porque es para los que ven el video de cero. ¿Por qué funciona mal un Mercurio en Sagitario? Bueno, porque Sagitario es el signo que tiene que ver con encontrar las verdades últimas, ¿no? Las grandes verdades, las grandes cuestiones. Y Mercurio es un planeta que tiene que ver con la superficie de las cosas, la realidad. Es decir, Mercurio es el chismoso, entre comillas, ¿no? Sí, por eso funciona también en Géminis, ¿no? Que Géminis es el periodista del zodíaco, ¿no? También es el chismoso del zodíaco, ¿no? Mercurio se encarga de ver las cosas, de decir, sabes que no sé, pasó tal cosa, tal otra, tal cosa, fulana conoció a Mengano, digamos, fulanito se mudó a tal lado. Es decir, Mercurio funciona para dar esas informaciones y hacer, digamos, y recopilar un poco las cosas que ocurren sin abrir un juicio, ¿no? Es decir, Mercurio es amoral en ese sentido. Y es como una especie, es decir, Mercurio es como el arquetipo de Mercurio, es como el periodista. Bueno, yo informo y no opino, yo, digamos, digo, veo, describo nada más en forma objetiva todo lo que veo y lo comunico, ¿no? Ahora, Sagitario no, Sagitario lo que hace es tomar de alguna manera toda la data que le envía Géminis y que le envía Mercurio, y el Júpiter sagitariano lo que hace es procesa toda esa data y llega a conclusiones, ¿no? Es decir, Júpiter tiene que ver con las leyes universales, ¿no? Y lo mismo Sagitario. Entonces, cuando empieza a encontrar esas leyes universales, por eso Júpiter tiene que ver con la justicia, ¿no? Los abogados, todo ese tipo de cosas. Cuando Sagitario empieza a elaborar leyes universales, empieza a darse cuenta de que hay verdades, ¿no? De alguna manera que hay que respetar, ¿no? Entonces Sagitario es un signo que tiene mucho que ver con encontrar esas verdades, con digamos, enumerar esas verdades o enunciar esas verdades. En la Argentina tenemos el ejemplo de Juan Domingo Perón, quien era, bueno, obviamente Libra, pero con ascendente Sagitario. Unos dicen que Perón era ascendente Escorpio, la carta correcta parece ser la de ascendente Sagitario. Y Perón tenía mucho de esto, esta cosa de las 20 verdades peronistas. Él era una persona que quería, decir, no era solo un político que quería el poder, él quería fundar toda una doctrina y, digamos, él se consideraba así, como una persona que era la que venía a enumerar cómo había que hacer política, ¿no? Y esto es muy común en Sagitario. Sagitario tiene que ver con esta cosa de decir, yo encontré las leyes universales que funcionan, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de Sagitario? Es que, o la sombra de Sagitario, es que Sagitario muchas veces cree haber hallado la verdad. Sagitario era el signo de Dios y de la religión, ¿no? En la época en que era muy relevante Dios y la religión. Entonces era el signo de la iglesia, el signo del Papa, ¿no? Todas estas cosas están simbolizadas por Júpiter y Sagitario también. Incluso
digamos, en astrología mundana se considera que Júpiter tenía que ver con el clero, ¿no? A mí me ha pasado incluso que yo he leído cartas mundanas y hay gente que me dice, que yo leo de Júpiter y me dice, no, pero el Júpiter es el clero, los curas, porque leyeron algún manual de astrología escrito en el siglo XVIII que Júpiter era el clero. Bueno, Júpiter era el clero en la época que una buena parte del poder estaba en manos del clero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para no irme por las ramas, Mercurio en Sagitario funciona mal porque Sagitario es como que ya encontró la verdad, entonces lo hace a Mercurio funcionar de una manera que es como una especie de propagandista de una verdad que ya fue hallada, que ya fue encontrada, ¿no? Que ya fue enunciada. Y ese no es el rol de Mercurio. El rol de Mercurio es la curiosidad, el ver las cosas, es decir, ver la realidad más o menos en forma objetiva y como es, sin abrir juicio, ¿no? Y lo mismo ocurre con Júpiter en Géminis, ¿no? Júpiter, justamente el rol jupiteriano, como estamos diciendo, es encontrar esas leyes universales y esas verdades únicas. Pero el signo de Géminis tiene que ver con, un poco lo que decía, con el chisme, con encontrar y con la información pura sin abrir juicio y comunicarla, ¿no? Entonces como que Júpiter está puesto en el papel del chismoso cuando su rol es encontrar las grandes verdades y Mercurio está puesto en el papel de encontrar las grandes verdades o en el papel del filósofo cuando en realidad su rol es casi el del periodista o el del chismoso, ¿no? ¿Se entiende? Entonces cada uno está siendo obligado a jugar un papel que es el papel opuesto al que le corresponde. Yo hice toda una serie de videos acerca de Mercurio en los signos y en uno de los videos saqué conclusiones, ¿no? Y una de las conclusiones que enunciaba era que no es casualidad que Mercurio esté en detrimento en los signos de Júpiter, ¿no? Que serían Sagitario y Piscis, ¿no? Y por una razón que por un lado es muy sencilla y por otro lado es muy muy profunda, ¿no? Entonces yo la quiero compartir con ustedes. ¿Qué es esto? Tanto Sagitario como Piscis, que son los signos regidos tradicionalmente por Júpiter en astrología, son signos que tienen que ver con realidades que están más allá, ¿no? Es decir, Sagitario tiene que ver con las leyes del universo, la verdad última, lo que trasciende de alguna manera la materia. Y lo mismo Piscis, ¿no? Piscis nos habla de estar en contacto con ese plano, de alguna manera astral o celestial o espiritual que está más allá de la materia, ¿no? Es el que por otro lado podríamos decir que es nuestro verdadero hogar, nuestro verdadero plano. Nosotros venimos a este plano material, a esta tierra, a encarnar, a aprender ciertas lecciones. Después retornamos a nuestro verdadero hogar, ¿no? Y Mercurio tiene que ver con nuestra... ¿cómo podría decir? Con nuestro lado racional, con nuestro lado, es decir, tiene que ver con la mente, con la cosa de todos los días. Mercurio es muy bueno, como decía, contando chismes o haciendo planillas de cálculo, ¿no? Planillas del Excel, pero no es el planeta ideal para lidiar con las cuestiones trascendentes, porque no tiene mucha idea de trascendencia. Si bien es cierto que Hermes era un dios, era también un psicopompo, entonces era un dios que podía visitar la tierra de los muertos en mitología, ¿no? Y podía meterse en un montón de lados. Pero bueno, esto no significa que que este arquetipo de Mercurio funcione bien para comprender las grandes cuestiones. Por eso las grandes cuestiones de alguna manera están más allá de las palabras, ¿no? Esto es cuando leemos el Tao Te Ching, dice el Tao que se puede nombrar no es el verdadero Tao. Es decir, si podemos hablar de la verdad última, no quiere decir que no estamos en contacto con la verdad única, porque la verdad única o la verdad última es innombrable, ¿no? Y lo mismo ocurre con la teología, con las grandes cuestiones espirituales. No podemos pensar, no podemos sacar una conclusión lógica y decir, bueno, demostremos que Dios existe haciendo una ecuación. No se puede hacer eso, porque eso es usar Mercurio. Mercurio no puede tratar con cuestiones demasiado espirituales o demasiado trascendentes, ¿no? Esa es la función de Júpiter, justamente. Entonces por eso Mercurio funciona mal en Piscis y Mercurio funciona mal en Sagitario, que son los signos de Júpiter, porque Mercurio encarna o encara esas cuestiones con la mente racional y no son cuestiones para ser resueltas con la mente racional, ¿no? Tenemos la trascendencia, las grandes verdades del universo, qué hay más allá, cuál es el sentido de la vida, todo eso no se puede
no se puede resolver. Y fíjense que yo en los... Cuando hice el video acerca de Mercurio en Sagitario, decía que un ejemplo típico de Mercurio en Sagitario es Woody Allen, ¿no? Los que hayan visto las películas de Woody Allen saben que Woody Allen, quien tiene Mercurio en Sagitario en la vida real, además él es Sagitario, es decir, siempre hace como este personaje de neurótico neoyorquino, que es como esta persona que está siempre preguntándose cuál es el sentido de la vida y qué sentido tiene la vida y para qué estamos aquí, para qué... Y claro, y lo piensa, y lo piensa, y lo piensa, y no se puede encontrar el sentido de la vida pensando, ¿no? Y dando vueltas y tratando de leer filósofos, ¿no? El sentido de la vida se siente digamos, con la función jupiteriana. Uno conecta o no conecta con ese tipo de cosas, pero no a través de pensarlo y de escribirlo en un libro, de leerlo en un libro. Es decir, uno puede leer todos los libros de filosofía del mundo y no va a entender el mundo si no se activa la función jupiteriana. El Mercurio natal en Sagitario es bastante molesto en algunos. Yo tengo en mi familia miembros miembros de mi familia que tienen Mercurio natal en Sagitario, y son esa gente que lo sabe todo y que no se le puede discutir su cosmovisión, ¿no? Y ellos tienen la verdad absoluta y le dicen a todos los demás cómo son las cosas, ¿no? Y no se dan cuenta que actúan como fanáticos, ¿no? Es decir, en definitiva, ese es el lado oscuro de Sagitario. El Sagitario puede ser la Inquisición. Como yo tengo la verdad y vos sos un hereje, tengo el derecho a mandarte a la hoguera, o tengo el derecho a condenar tus ideas, ¿no? Ese es el problema de Sagitario. Porque Sagitario, cuando encuentra la verdad, la verdad siempre es definitiva, ¿no? Entonces se vuelve... ese Mercurio que tendría que ser curioso y buscar la realidad, es como que bueno, yo no voy a explorar nada porque yo ya conozco la verdad, ¿no? Entonces lo que nos da son fanáticos digamos, de poca monta. Pero bueno, vamos a mirar ahora la posición que tienen los planetas en el cielo. Porque, bueno, como decía, tenemos una oposición entre Mercurio y Júpiter que está, bueno, seleccionada, ambos marcados con esos círculos color rojo, color magenta, y ambos están haciendo en este momento que grabo esto una cuadratura a Saturno, que ambos tienen, justamente, que Saturno está en cuadratura con ambos, lo que se llama... Es una T cuadrada y es el planeta focal de una T cuadrada, Saturno, que está en Piscis, ¿no? Y esto es interesante, porque, bueno, ¿cuáles son los efectos prácticos de esta configuración? Bueno, va a haber mucha discusión de verdades, es decir, no de verdades, justamente, no, y no discusión. Va a haber mucho grito diciendo, yo quiero imponer mi verdad, y yo quiero digamos, yo tengo que enunciar mi verdad y no voy a estar dispuesto a escuchar a nadie que contradiga mi verdad. Entonces lo que vamos a tener es algo que estamos teniendo en política y en general, no solo en Argentina, ¿no? Por supuesto en Estados Unidos y todo esto, es decir, todo un diálogo de sordos con respecto a yo soy el que tiene razón y soy el que siempre tuvo razón y ustedes son los que están equivocados y son los que siempre estuvieron equivocados. Y esto, bueno, digamos, póngale el nombre que quieran, pero hay digamos, toda esta cuestión que hay en el mundo de que, digamos, se discute, pero no se discute democráticamente para intentar llegar a un acuerdo, para intentar enriquecer el diálogo o escuchar al otro, sino es yo tengo que gritarme, el que grita la verdad más fuerte gana, ¿no? Y es interesante, o es bueno por lo menos, que esté esta cuadratura con Saturno, porque Saturno siempre es el planeta que impide, ¿no? Siempre es el planeta que pone barreras, pone límites. Entonces, bueno, esta discusión no va a llegar a mayores, no va a haber una casa de brujas gracias a que está Saturno ahí, pues Saturno siempre en algún punto es el principio de realidad, ¿no? Entonces es cuestión de decir, bueno, sí, muy linda tu verdad, pero de alguna manera la tenés que demostrar o la tenés que pasar por el filtro de la realidad a ver si tu verdad es bueno, se puede aplicar o no se puede aplicar, ¿no? Porque ese es el problema que tiene Júpiter. Cuando Júpiter descubre la verdad, no necesariamente son verdades que los demás están de acuerdo o que siquiera se pueden aplicar. A veces son verdades que funcionan en forma muy subjetiva pero no objetiva, ¿no? Por eso después viene Saturno, y Saturno trata de ver, que es el planeta que tiene que ver con la ciencia, con la experimentación, si esos enunciados jupiterianos se pueden de alguna manera bueno, tienen que ver con la realidad o no, ¿no? Por eso
está siempre todo este debate entre la ciencia y la religión, ¿no? Es decir, la ciencia que supuestamente dice, bueno, todo tiene que ser probado en experimentos y la religión que dice, bueno, no, yo llegué a una verdad y esta verdad está anunciada, ¿no? Con esto no quiero defender a ver, sí quiero defender a la ciencia, porque la ciencia pura es esto, ¿no? Es decir, hay que probar las cosas. Lo que pasa es que la ciencia después derivó en otra cosa que se llama el cientificismo, que es una especie de religión o cosmovisión que supuestamente está basada en la ciencia, pero es una cosmovisión tan arbitraria como la cosmovisión religiosa, ¿no? Pero bueno, eso es para yo, ya lo hablé en otros videos. Entonces lo que vamos a tener es mucho de esto, una gran discusión, digamos, bueno, pero va a ser un diálogo de sordos, ¿no? De todo el mundo creyendo que tiene la verdad y va a gritar su verdad sin escuchar al otro, ¿no? Como decía. En estos momentos Mercurio está empezando su retrogradación y va a retrogradar hasta el grado 6 de Sagitario, más o menos como decía el 14, 15 de diciembre. Y cuando llegue al grado 6 de Sagitario, ahí va a estar en trígono a Marte, que va a estar, vemos que está en los 5 grados, 6 grados de Leo, ¿no? Entonces cuando tenemos un trígono de un Mercurio en detrimento en Sagitario, haciendo trígono a Marte, bueno, Marte le va a dar como mucha más energía a ese Mercurio para gritar sus verdades. Entonces ahí vamos a tener digamos, como un énfasis en toda la cuestión de la bueno, de este grito o diálogo de sordos, de discusión entre mi verdad y tu verdad, ¿no? Ahora, se supone que la retrogradación de Mercurio tiene que ver con que Mercurio se pone de alguna manera en un modo introspectivo, empieza a trabajar cuestiones internas, ¿no? Entonces, si podemos verle algo bueno a este tránsito del Mercurio retrógrado en Sagitario, bueno, sería un buen momento para poner en duda las verdades, ¿no? Poner en duda las cosas que creemos que son verdad y nuestra cosmovisión, ¿no? En lugar de usar ese Mercurio para que sea propagandista de una verdad que ya creemos que ha sido encontrada, sería bueno preguntarnos, bueno, ¿esto que creo tiene bases sólidas o es algo que creo porque lo estoy repitiendo como un loro? Porque el problema de Sagitario y la casa 9 en la astrología moderna que tiene que ver con Sagitario es que todos necesitamos una cosmovisión, todos necesitamos ordenar el mundo. Entonces mucha gente lo que hace simplemente es adhiere a un dogma que ya está puesto. Entonces vienen y le enseñan en la iglesia y la persona adhiere a la iglesia, o le vienen y le enseñan una ideología en la casa y la persona adhiere a la casa, ¿no? Entonces tenemos a esas personas que dicen, yo toda mi vida fui peronista, yo toda mi vida fui antiperonista, yo toda la vida fui de izquierda, toda la vida fui de derecha, toda la vida fui conservador. Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, porque todos necesitamos tener ver el mundo desde cierto lado. Si no ordenamos el mundo no podemos funcionar, ¿no? Y entonces, que este Mercurio esté retrógrado en Sagitario, yo creo que lo que nos da es una gran oportunidad de decir, bueno, esas verdades que yo daba como verdades últimas e intocables, ¿son realmente verdades? Son realmente así, pasan la prueba de la realidad. Por eso está bueno la cuadratura con Saturno. Digamos, el principio de realidad confirma que mi verdad es viable, o simplemente tengo una verdad porque tengo una necesidad de sentir que yo sé dónde estoy parado en el universo y que yo voy a imponerle mi visión al universo, ¿no? Recordemos, me viene a la cabeza los libros de Don Juan y Castaneda, ¿no? Donde Don Juan le dice a Castaneda, ¿por qué crees que lo sabes todo? ¿No? Es decir, cuando en un momento están bueno, en una montaña cazando poder y no sé qué, y se escucha como viento, y Don Juan dice, eso no es viento, ¿no? Son como espíritus, digamos, como fuerzas que están en estas montañas. Y Don Juan dice, no, Castaneda dice, no, pero esto para mí es el viento se crea por diferencias de presión atmosférica. Y Don Juan le dice, ¿por qué crees que sabes, digamos, por qué negás los misterios? ¿Por qué crees que lo sabes todo? Estás acá y no sos nada en la punta de una montaña, y crees que vos, digamos, tenés todo resuelto en la vida, ¿no? Y esa es un poco
la actitud que tenemos que tener con respecto a nuestra verdad última. Es decir, realmente sabemos todo, realmente sabemos lo que estamos parados, realmente podemos ordenar al mundo y creer que tenemos una cosmovisión del mundo. ¿Por qué no tenemos un poco de humildad, ¿no? Así que creo que estos son los desafíos, por eso quería hacer este video. Creo que estos son los desafíos de este Mercurio retrógrado en noviembre, diciembre del 2024. Si lo tomamos... A ver, hay otro aspecto que yo lo mencioné cuando hice la última lunación, que fue la luna nueva en Sagitario, justamente, que es que Plutón está en oposición a Marte. Entonces, cuando Plutón está en oposición a Marte, nos da esta cosa como diciendo, yo tengo que pelear, porque de eso... si yo no derroto al otro, Marte, y hago hechos heroicos, Marte en Leo, es decir, no voy a poder sobrevivir, Plutón, ¿no? Es decir, mi supervivencia está en juego y necesito pelear, ¿no? Entonces lo que marca este Mercurio en Sagitario es que una buena parte de la pelea va a ser, yo tengo que imponer mi verdad, porque si no, no puedo sobrevivir, y eso es una sensación, ¿no? Es decir, nadie necesita imponer su verdad, y cualquier verdad que uno imponga por la fuerza o por Marte no es una imposición de la verdad, ¿no? Que sea duradera, porque a la gente no le gusta que le impongan verdades por la fuerza. Y fíjense lo que pasa en política, ¿no? Es decir, acá en Argentina hace unos años teníamos un poco la verdad oficial, era la verdad un poco de la centroizquierda, que decía toda una serie de cosas con sus eslogans, y ahora, bueno, ganó Milei y parece que la verdad pasa para el otro lado, ¿no? Por ejemplo, los dirigentes sociales en la época del kirchnerismo eran unos héroes populares que habían luchado por el pueblo, que no era escuchado, y ahora los dirigentes sociales pasaron a ser piqueteros, extorsionadores que cortaban las calles. ¿Y quién tiene la verdad? La verdad va girando, es decir, digamos, la verdad es subjetiva en ese sentido, ¿no? Entonces, luchar por imponer una verdad colectiva es decir, la verdad colectiva que impongamos después en el próximo ciclo va a quedar desacreditada y se va a imponer otra verdad y otra visión de las cosas. Entonces yo diría, en lugar de entrar en este círculo vicioso de querer imponer nuestra verdad, bueno, usemos este Mercurio para justamente cuestionar nuestra verdad e intentar lograr mejores verdades, ¿no? Así que, bueno, amigos, ya está medio largo el video, no quiero seguir hablando de esto, creo que se entendió. Y bueno, como siempre les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les pido que si les gustó me den un me gusta en el video, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.